Aquí estamos con nuestras invitadas y con nuestras compañeras para hablar de este tema de los hipopótamos que vamos a hablar. No cantan, no lo hacen como este que les presentamos, pero también son importantes. Quiero, antes de darle la bienvenida, saludar a Julio César Di Maté, a Carlos Forero, a William Sierra, televidentes que a esta hora nos acompañan y les agradecemos, por supuesto, su sintonía. Bueno, Sandrita, bienvenida, doctora María del Mar, bienvenida, y vamos a saludar a nuestra invitada, que es la doctora Isabel Naudín de Animal Balance. ¿Por qué la hemos invitado hoy, Sandra, a la doctora Isabel? Bueno, buenos días María del Mar, buenos días Isabel. Hoy la invitamos porque hace ya, pues no días, sino meses, hasta diríamos años, se ha venido presentando una situación un poco delicada con el tema de los hipopótamos, que en su época pues trajeron a Pablo Escobar a su hacienda Nápoles. Inicialmente él trajo 4 hipopótamos, 3 hembras, un macho. Y con el tiempo, esto fue de los años 80, con el tiempo estos tipos se han ido reproduciendo pues de una manera, o sea, sin ningún control. Entonces ahorita precisamente queremos hablar con la doctora Isabel para que nos cuente un poco exactamente, porque hay versiones de que hay 60, 80, 100, 120 hipopótamos, pero en algún momento desde la fundación de la doctora Isabel se ha visto la posibilidad de que se haya hecho un reconteo de los hipopótamos y puedan parecer que son más, pero no son tantos. Entonces, con esa pregunta quería iniciar hoy. Doctora, ¿cuántos hipopótamos, o no se sabe, no sé si se sabe a ciencia cierta cuántos hay? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es cierto, no se tiene un censo oficial en este momento. Quiero aclarar eso porque nosotros tenemos algo de información, pero quiero aclarar que no es información oficial. Nosotros estuvimos en campo en la zona la semana pasada, llegamos el martes, y lo que nosotros pudimos ver es que dentro de la hacienda Nápoles hay unos 68 hipopótamos. Y en los alrededores, en el río Magdalena, que estuvimos haciendo recorridos bastante largos y estuvimos haciendo vuelos con drones, haciendo tomas con los drones, pudimos encontrar un clan de 4 hipopótamos. El hecho de que nosotros no hayamos visto más en esa visita no quiere decir que no existan más, pero eso fue lo que nosotros encontramos. Al parecer, existen rutas que ellos utilizan, existen temporadas en las que caminan más, entonces es necesario desarrollar estrategias y unirnos entre las entidades que estamos interesadas para resolver este problema y hacer un censo para poder definir la estrategia para controlarlos. Muy buenos días, doctora Isabel. Me encanta tenerte aquí en el programa. Es un honor estar contigo en sección. Saludos a Sandra y a Omar. Pues en este tema hemos estado de diversas cosas. Una de las preguntas que tienen muchos de los médicos veterinarios acá en Bogotá es: ¿con qué entidades ustedes han estado haciendo conexiones, han estado hablando, aparte del ministerio, para poder ayudarlos a tener esta clase de censos, doctora Isabel? Bueno, nosotros en este momento tenemos un convenio, un acuerdo de voluntades con Cornare para trabajar frente a esta problemática. Nuestra metodología de trabajo incluye mucho unir fuerzas entre organizaciones y lastimosamente aquí en Colombia ha sido un poco difícil encontrar aliados desde la parte científica y profesional sobre todo. Por fortuna esto ya es un tema de interés internacional. En este momento estamos trabajando con alrededor de 11 expertos en diferentes áreas que tienen que ver con esta problemática. Tenemos investigadores de la Universidad de California, tenemos investigadores de la Universidad de Houston, tenemos investigadores de centros de conservación en diferentes lugares de Estados Unidos, personas con experiencia en manejo de megafauna, expertos en cirugía y anestesia de megafauna, de sujeción y rescate de megafauna. Entonces, tenemos un gran número de aliados con los que vamos a estar trabajando cuando sea seguro
para todo el equipo visitar el país. Doctora Isabel, ¿por qué se está hablando de la necesidad de sacrificar a los hipopótamos? ¿Realmente representan un peligro? ¿Hay alguna afectación para el ecosistema, para las personas? Porque he leído que algunos han sugerido que lo que hay que hacer es matarlos. Sí, lo que pasa es que aquí es muy importante crear una diferencia entre la teoría y la práctica. La teoría de manejo de especies invasoras es muy clara y cuando hay una especie invasora debe ser retirada de ese hábitat donde no pertenece. ¿Qué pasa con la práctica y más en un caso tan particular como este? Estos animales es cierto que no pertenecen a la zona, pero han estado allí casi 40 años en un ecosistema que es supremamente alterado por el hombre porque la deforestación, la ganadería, otras industrias que están en esa zona, inclusive los lagos que ocupan los hipopótamos son lagos artificiales que el hombre hizo para la ganadería. Todos esos factores, inclusive la adaptación, que inclusive hay un estudio que está por publicarse que dice que la adaptación social a estos animales está siendo muchísimo más rápida que su adaptación al ecosistema. Entonces, hay un montón de factores que entran a jugar aquí, de donde nosotros partimos para proponer una solución diferente, una propuesta más humanitaria. Nosotros lo que buscamos es hacer una esterilización, un control de la población. En este momento que realmente no se cuentan con muchos estudios que nos indiquen exactamente cuáles son las problemáticas en el ecosistema donde ellos están habitando. No hay estudios aquí en Colombia. Nosotros no consideramos que los estudios comparativos con los hipopótamos de África puedan darnos una información realmente válida, porque los ecosistemas que se han destruido por parte de los hipopótamos en África ocurren en momentos de sequía, en unas circunstancias que nunca nosotros tenemos aquí en Colombia. Entonces, ese destruir a esa magnitud de los hipopótamos aquí en Colombia no se está dando, y mientras el ecosistema, pues tengamos un río como el Magdalena, tengamos esos lagos artificiales que hay para la ganadería, digamos que no se puede hablar de la misma magnitud de destrucción. Por otro lado, la población de hipopótamos en África es muchísimo mayor a la que se tiene aquí, sobre todo en el río. Dentro de lo que nosotros estuvimos observando del clan que vimos por fuera de Nápoles, ellos pasan el día en un lago artificial compartiendo con ganado, que es otra de las cosas que se les ha atribuido a los hipopótamos que atacan el ganado. Ellos comparten los lagos con el ganado. En horas de la tarde atraviesan el río Magdalena y se van a un potrero a pastar. Entonces realmente no es tampoco como se ha querido mostrar que es que el Magdalena está invadido o que es que ellos pasan horas y horas en el río y que su defecación está contaminando el río a grandes magnitudes. No sé si de pronto con toda esa información aclaré un poquito las dudas frente a esta problemática y nuestra solución. Por supuesto, claro. Doctora, vemos o hemos visto mucho en noticieros, en videos que rotan por internet, esto en cuanto al tema de la comunidad. Muchas veces se ven los hipopótamos caminando por las calles de los municipios, no recuerdo cómo se llama, Puerto Berrío, y la misma comunidad está en contra del sacrificio de los animales. Muchos dicen que no, que los dejen, que ellos se toman fotos, y esta es otra cosa también, que se ha vuelto el hipopótamo como un referente. O sea, la gente llega, se toma fotos, vemos que hay artesanías con muñequitos de hipopótamos, se ha vuelto algo como cultural allá en los alrededores, ¿no? Sí, es un tema al que nosotros le hemos dado mucha importancia porque la parte social ha sido pues muy ignorada en este tema. Escuchamos que hablan científicos, que hablan expertos, pero nunca realmente escuchamos la voz de la comunidad. Ellos, la mayoría de los hipopótamos están en Puerto Triunfo, más concretamente en Doradal, que son las calles de Doradal por las que los hipopótamos caminan.
Ese caminar de los hipopótamos por las calles de Doradal se da en una época del año específicamente. No es algo constante que tú vas cualquier día a Doradal y los ves caminar, no. Pero sí es cierto lo que mencionabas y lo que yo decía ahorita cómo la comunidad se ha acostumbrado a estos animales. Resulta que ese es otro de los factores por los que estos animales no deberían ser comparados con los de África. Estos animales, hasta donde se ha escuchado, se ha sabido, vienen de un zoológico de Miami. O sea, los originales nunca estuvieron en África, venían de un zoológico donde ya habían tenido un acercamiento con humanos, donde al llegar a la hacienda Nápoles estuvieron en constante contacto con humanos. Lo mismo en la hacienda Nápoles, lo mismo todo el tiempo han estado muy, muy cerca de la comunidad, que es otra situación que en África no se da. Ellos están en un territorio muy extenso, donde no hay comunidad cercana, donde rara vez si entra una persona, ellos se sienten amenazados desde lejos. Aquí no, y lo sé por experiencia propia, que los hipopótamos realmente evitan el contacto humano. Ellos ven que uno se va a acercar y más bien se alejan. ¿Qué pasa? Eso no quiere decir que ellos sean inofensivos, porque como cualquier otro animal, si tú lo agredes o si él se siente agredido, así no sea tu intención, él se va a defender. Entonces, de todas formas, hay que tener muchísimas precauciones. Nosotros estamos trabajando fuertemente en educación con la comunidad y que las mismas personas de la comunidad eduquen a los turistas, porque inclusive se ha observado en videos donde se interpreta algún movimiento del hipopótamo como de agresividad cuando el lanchero está pegándole a la lancha para que el sonido por debajo haga salir al hipopótamo. Entonces, también es un tema de comportarse adecuadamente ante un animal de este tamaño. La aceptación de la comunidad es tal que en el parque principal de Doradal no hay estatuas de santos ni de Simón Bolívar, sino que hay estatuas de hipopótamos. Entonces, todo ese sentir de la población es lo que nosotros queremos tener en cuenta y sabemos por experiencia propia en la organización y por otros lugares en donde han querido tener metodologías muy radicales para especies invasoras sin tener en cuenta el sentir de la población, que han sido un fracaso. Entonces nosotros lo que queremos es como englobar todas estas cosas importantes de la problemática y crear un puente entre esa parte científica que recomienda algo y la comunidad que desea otra cosa. Bueno, doctora Isabel, queremos saber, en este momento sabemos que aquí en Colombia estamos manejando mucho el tema del bienestar animal y en cambio, como tú sabes que toda la legislación está en pro del bienestar animal, hay muchas de las fundaciones en este momento que están divididas, unos en que se les haga la castración y otros que se sometan a procesos de eutanasia. No sé ustedes como por parte de la Fundación Animal Balance, en qué punto están, qué necesitan por parte del gobierno para empezar a hacer las gestiones con todos los entes, con Convescol, con todos los entes que tenemos en este momento para ayudar a toda esta parte y a toda esta problemática de bienestar animal. Bueno, en este momento nosotros no contamos con suficiente información. Como les decía ahorita, no hay suficientes estudios que nos digan cuál es el panorama real de esta problemática. Nuestra propuesta en este momento es realizar castraciones químicas y castraciones quirúrgicas cuando sea posible para garantizar un control inmediato de la población, parar esa natalidad que está tan acelerada en esta zona. Mientras hacemos eso, o durante ese proceso de esterilización química, que dependiendo del producto que usemos no va a ser definitivo y en otras sí va a ser, y por ejemplo en la castración quirúrgica sí será definitivo, lo que queremos es hacer una serie de estudios con nuestros investigadores, que esos estudios nos permitan primero saber realmente cuál es el estado de estos animales, porque ni siquiera sabemos cuál es su parasitología, la alimentación de ellos cambió drásticamente pues comparada con sus primos, como le dice uno de nuestros investigadores, sus primos de África. Hay muchísimos factores que son muy diferentes y que es necesario determinar.
Entonces, una vez, inclusive también se van a hacer estudios del ecosistema para poder determinar específicamente cuáles son los daños que estos animales están generando. Y nos preocupan muchísimo nuestras especies nativas. Pero para la información que nosotros tenemos en este momento, las especies nativas no se están viendo afectadas por los hipopótamos. No se está viendo una amenaza para las especies nativas con la población que tenemos en este momento. Mientras la situación sea que ya tenemos un estudio que dice que los hipopótamos no están causando un mal en el ecosistema mayor al que causa la ganadería, mientras tengamos evidencia de que la fauna nativa no se está viendo amenazada y que realmente hay una coexistencia de estos animales con la comunidad, con las especies nativas y con ese ecosistema que ya venía siendo muy alterado, nosotros no justificamos bajo ninguna medida la cacería de control o la eutanasia de estos animales. La estrategia que nosotros estamos proponiendo es esta esterilización y controlar esta población que a la medida que está en este momento no está causando, no va a traer pues unas consecuencias en ese ecosistema. Doctora, también se había hablado de que entre el medio ambiente y Cornar iban a pedir una vacuna a Estados Unidos, la Gonacol, para hacer que la especie fuera infértil, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué no se han hecho avances o por qué no la tienen ya aquí en el país? Nosotros en este momento estamos trabajando con Cornare en las estrategias para esa esterilización química. Tenemos el Gonacol y tenemos otra sustancia que se llama PZP. Nosotros queremos, esta situación es tan única en todos los sentidos que se le mire, y esa sustancia no ha sido usada en hipopótamos, por lo menos en las circunstancias en las que nuestros hipopótamos están. Nosotros estamos trabajando con cuidado para decidir una alternativa que sea viable, pero que también sea, pues, que le brinde bienestar a los hipopótamos. No queremos algo que vaya a traer unos efectos secundarios que después vayan a ser peores. También el tema de la pandemia ha sido un tropiezo en todo esto, cada paso es 10 veces más lento, entonces por ahora estamos concentrados en nuestra prioridad es poder hacer un censo, porque saber cuántos animales exactamente hay, cuántos son machos, cuántos son hembras, nos va a ayudar también pues como a desarrollar esa estrategia, cuál va a ser la mejor alternativa que podamos elegir para estos animales. Doctora Isabel, a propósito del control de natalidad, ¿con qué frecuencia se reproducen los hipopótamos? ¿Cuántas veces al año? ¿Cuántas crías, si es que es el término adecuado, pueden tener? ¿O las camadas? ¿Cómo funciona esto? Porque uno de los argumentos era que se reproducen mucho y entonces invadían todo lo que ya hemos hablado, pero usted ya nos habló del control de natalidad. Pero ese aspecto, la reproducción de hipopótamos, ¿cómo funciona? Ellos están reproduciendo alrededor de... la gestación dura unos 10 meses aproximadamente, pero yo no quiero como dar datos muy exactos en esto porque tenemos evidencia de que inclusive la gestación pues, o la reproducción de los hipopótamos en Colombia está ocurriendo más rápido que como ocurre con los hipopótamos de África. Pero nosotros todavía no tenemos evidencia de eso, es lo que nos dice la comunidad. Ha sido un trabajo muy bonito y ese saber del campo es muy, muy interesante. Inclusive hemos encontrado pescadores y personas de la comunidad que han leído sobre hipopótamos para poder ayudarnos a nosotros. Entonces, todavía nos falta muchísimo por saber, necesitamos saber si es así, cuáles son los factores que están influyendo en eso y si hay alguno de esos factores que nosotros podamos corregir. Por otro lado, que es una de las preocupaciones mayores que nosotros tenemos, es que la comunidad está reportando la venta de crías de hipopótamo. Eso es un factor que a nosotros nos parece supremamente preocupante, porque si por un lado
esa puede ser una de las explicaciones de que realmente nosotros no encontremos que la población está creciendo como se supone que está creciendo. Nos preocupa que nosotros destinemos muchísimo esfuerzo y capital a solucionar este problema y que en unos años nos encontremos en otras zonas de Colombia que hay clanes y que hay núcleos de hipopótamos reproduciéndose igual que como lo están haciendo en el río Magdalena. Por eso estamos esforzándonos muchísimo en educación, inclusive en advertir el riesgo que se tiene. Al parecer, y según nos cuenta la comunidad, es relativamente fácil robar una de estas crías. Ahí es donde nosotros también llamamos a las personas que insisten con que los hipopótamos son supremamente agresivos para que nos preguntemos qué tan fácil puede ser robarle una cría a un animal que dicen ser tan agresivo. Entonces, pero no sabemos hasta dónde llegue la paciencia de estos animales. Hay que tener muchísima precaución, hay que tener conciencia de que esos animales no pertenecen a nuestro territorio, que no deben ser llevados a otras zonas y que este problema que se está presentando con los animales, así nosotros defendamos la vida de estos animales, no estamos de acuerdo para nada en que sean llevados a unas nuevas zonas, en que sean llevados a fincas donde ni siquiera se van a tener adecuadamente y que puede estar vulnerada también pues como ese bienestar de esos animales. Bueno, pues muy importante y eso hay que tenerlo en cuenta porque ellos están, digamos que no están en su hábitat original, pero están en un hábitat que yo creo que les favorece y por eso han estado tantos años. La temperatura que hace allí en este municipio y demás, la gente se los lleva para la casa, les parece gracioso y aparte de todos los riesgos, pues están afectándolos a ellos también y ellos seguramente reaccionan, que es lo que se puede esperar. Entonces hay que tener esa recomendación. No sé, doctora Isabel, bueno, Nápoles ya no es la nefasta hacienda que el mundo conoció, ahora es un parque temático, pero yo veo que esta noticia ha tenido mucho impacto, doctora Isabel, Sandra, María del Mar, creo que hasta Nat Geo, National Geographic la ha registrado y han estado como atentos. ¿Ustedes tienen de pronto esa comunicación con organizaciones internacionales, con este tipo de personas que saben del tema respecto a lo que va a pasar y al futuro de estos hipopótamos que están allí en el Magdalena Medio? Sí, nosotros hemos tenido relación con muchas organizaciones internacionales. En síntesis y en resumen, el pensar de todas estas organizaciones es que vale la pena el esfuerzo por controlar ahí lo que está pasando, no seguir una discusión de qué va a pasar, sino parar allí. Se sabe de la alteración de ese ecosistema y en general la opinión internacional es la de respetar a los animales, respetar mientras no se esté vulnerando la vida de las especies nativas. Es la estrategia y la recomendación es respetar la vida de los hipopótamos. Doctora Isabel, Bueno, usted hablaba ahorita de que de pronto están cogiendo bebés pues para llevarlos a otras zonas, pero podría darse el caso de que los hipopótamos en su mismo desplazamiento pudieran llegar a colonizar otras regiones del país, que llegaran a otros sitios. Sí, sí existe esa posibilidad. Nosotros, uno de los estudios que nosotros queremos hacer es la marcación de las rutas que están teniendo los hipopótamos. No sabemos qué tanto se alejan de su zona segura o si están teniendo más un comportamiento de colonización. Yo por eso, y varias veces ya lo he hecho, un llamado a nuestra comunidad científica a que, pues a mí me parece un poco imposible que estos animales ya lleven aquí casi 40 años y que no haya habido un proyecto de investigación, no haya habido alguien haciendo un posgrado que quiera saber la genética de nuestros hipopótamos, que quiera saber la parasitología, una cantidad de estudios que se han podido hacer acá y que lastimosamente por lo que nosotros hemos tratado de conformar un equipo para esto va a tener que ser gente de afuera que venga a estudiar a los hipopótamos y toda la situación alrededor para saber cuál es el panorama y cuál es la mejor decisión que se puede tomar.
El único estudio que existe que realmente está dando una recomendación para solucionar el problema es el estudio que fue publicado hace poco, donde su recomendación es el exterminio, la cacería de control de todos los hipopótamos en Colombia. Y también eso pienso que es una situación que debe también llamarnos un poco como a pensar un poco de cómo estamos utilizando la ciencia y cómo estamos llevando ese conocimiento a la comunidad en una situación en la que nunca se ha tenido en cuenta a estas personas que conviven con los animales, que se han visto beneficiadas desde la parte turística, perdón, desde la parte turística, y que simplemente la primera acción desde la comunidad científica colombiana es solicitar el exterminio de estos animales. Entonces es allí donde nosotros queremos hacer una reflexión y convocar a todas las personas que estén en capacidad de realizar un estudio, a los laboratorios, a los científicos, a los estudiantes de posgrados que quieran contribuir a esa información que se tiene desde la ciencia, porque también la parte política va a tener más poder y más argumentos para poder tomar decisiones si se tienen más datos al respecto. Bueno, yo tengo una pregunta muy personal para ti, doctora Isabel. Siendo médica veterinaria, ¿por qué escogiste esta especie, que es una especie maravillosa, que a mí también me encanta? Y definitivamente aquí en Colombia no tenemos medios de estudio ni nada. ¿Por qué fue esa escogencia de trabajar con los hipopótamos? ¿Por qué Animal Balance? ¿Qué te llevó a la Fundación Animal Balance? Que es magnífica, por cierto. Sí, es una organización maravillosa. Para mí ha sido un antes y un después desde que trabajo con ellos. Yo no soy especialista en megafauna ni especialista en hipopótamos. Lo que nosotros hemos trabajado y a lo que se dedica Animal Balance es a resolver conflictos entre especies invasoras y comunidades. He trabajado con Animal Balance fuertemente en las Islas Galápagos, he tenido la fortuna de poder trabajar allí con ellos y pienso que esa experiencia me sirvió muchísimo para tomar la decisión y tomar como las riendas de este proyecto. Yo era la típica profesional que asistía a los conversatorios y a los foros y escuchaba siempre la problemática y que es que hay que matarlos y que pesar, pero hay que matarlos y no hay otras alternativas. Un día decidí ponerme a leer, me llamó la atención algo cuando dijeron, no, es que sí se pueden esterilizar, pero sale muy caro. Entonces yo me pregunté, si el dinero no fuera un factor importante, ¿qué pasaría aquí? ¿Cuál sería entonces la discusión? Comencé a leer y empecé a encontrar que no habían cosas que cuadraban dentro de los argumentos que tenían para el exterminio de los hipopótamos. El tema de especies invasoras, me llamó mucho la atención la situación pues, de que no tuvieran en cuenta en estos conversatorios a personas de la comunidad, que cuando empecé a ver el estado del arte de los artículos científicos que ya se han hecho, encontraba que no había nada realmente específico en todos eran comparativas con África. Y le comenté a mi equipo de trabajo de Animal Balance y me apoyaron y eso, pues ahí comenzamos a trabajar con todo esto. Y digamos que no ha sido, a mí me parece que los hipopótamos son una especie maravillosa y por eso también como desde la ciencia siento mucho interés por saber qué es lo que está pasando aquí, porque una especie que llegaron, o sea que debe tener una consanguinidad porque es una población que comenzó desde un macho y 3 hembras y ellos aparentemente siguen sanos y siguen reproduciéndose bien cuando la teoría de genética dice que no debería estar pasando eso. Entonces hay muchísima curiosidad frente a todo eso, pero digamos que la problemática pues no fue por los hipopótamos, fue más por la problemática y porque también como colombiana quise marcar una diferencia y quise proponer algo nuevo y no quedarme en opinar en un chat de un foro, de un evento en Facebook o algo así, sino que quise como tomar las riendas como profesional, como colombiana y contribuir a la solución de esta problemática que lleva tantos años y que no ha pasado de los debates y de las discusiones y que va a llegar un momento en el que si esa población crece lo suficiente, sí va a ser verdad que no vamos a tener nada más que hacer.
Entonces es actuar ya para poder garantizar el respeto a la vida de la comunidad, de las especies nativas y de los hipopótamos. Doctora, yo vuelvo pues puntualmente al tema de los hipopótamos. No es posible, usted dice que ya los tienen más o menos ubicados. No es posible hacer de pronto un cerramiento o una, sí, como una especie de cerramiento para tenerlos todos en el mismo sitio y tenerlos controlados. El tema, nosotros estamos viendo más bien las estrategias de cómo los clanes que ya estén como repartidos en la zona, tratar de contenerlos un poquito y que ellos no colonicen más zonas. El hecho de llevarlos a todos a un mismo territorio, digamos a una misma finca que asignen para ellos como una especie de santuario, la vemos poco probable por el tema, primero, de desplazamiento de estos animales, así sea ahí cerquita, el tema de captura y desplazamiento de estos animales es muy complicado, y segundo, porque ellos también tienen un comportamiento social, y digamos que los clanes que se han separado por un motivo, y nosotros no debemos intervenir en ese comportamiento, entonces estamos tratando más bien como de hacer un tipo de control, todavía hay mucho que aprender, hay muchísimo que ver, es una cosa de ensayo y error porque esto no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, no está ocurriendo en ninguna parte del mundo, únicamente aquí en Colombia, entonces digamos que muchas cosas son ensayo y error. Por eso la importancia de comenzar a trabajar pronto porque no sabemos cuánto nos va a tardar hacer estas prácticas. Pues doctora Isabel Naudit, muchas gracias por este tiempo que nos ha regalado, que nos ha entregado, muy importante para tener todo el panorama de lo que está pasando allá en Puerto Salgar, allá en Doradal, en el Magdalena Medio, con la situación de estos animales, que habría que ponerla en contexto y decir las cosas, digamos, como son y las verdaderas alternativas que se tienen antes de llegar pues a un sacrificio, que es lo que muchos han propuesto. Felicitaciones por el trabajo que hace usted en Animal Balance, por la sensibilidad para con los animalitos, algunos los vemos de otra forma y no los hemos tenido de pronto tan cerca, no nos parecen los más bonitos, no es una mascota doméstica, hay que respetar su entorno, respetarlos y me parece muy importante el trabajo que ustedes vienen adelantando. Felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Doctora María del Mar, muchas gracias. Hoy no hablamos de peluditos, pero hablamos de hipopótamos que tienen también sus sentimientos y a mucha gente les gusta. Ojalá los visiten en el parque temático en Nápoles, pero los respeten y no les traten de pegar y menos llevarse las crías ni nada de eso. Muchas gracias, doctora María del Mar. El próximo miércoles nos vemos. Muchísimas gracias. Feliz de estar en esta entrevista con Isabel. Es una especie, como decía, para aprender demasiado. He estado cerca de hipopótamos, entonces tengo una gran afinidad con ellos, entonces mil gracias a Isabel, a Sandra por traernos tan buenas entrevistas y que tengan un excelente día. Nos vemos el próximo miércoles con temas de peludos. Muchas gracias, María del Mar. Sandrita, gracias, nos vemos mañana. Gracias, Omar, hasta mañana. Y Marisabel, muchas gracias. María del Mar. María del Mar, perdón, discúlpame. Hoy estoy un poquito... Isabel, nuestra médica muy querida, sí. Desde el departamento de Antioquia. Bueno, temas de interés, aquí le contamos lo que los demás no les cuentan. Hacemos una pausita y en segundos con nosotros el actor Carlos Andrés Ramírez, muy jovencito y ya está triunfando en la televisión colombiana. Viene Fabián Ochoa, hay mucho más. Aquí estamos a través de Ranchenato TV, el canal que lo tiene todo.